Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema humanismo y lasallismo, un modelo pedagógico para los colegios La Salle. El propósito de la educación integral de las personas, orientado al servicio de la comunidad, lo heredó el humanismo, el cual ha sido uno de los promotores del bien común derivado de la formación sistemática de los hombres en los colegios y en las universidades. Desde sus más antiguas definiciones, el término integra a la ética y a la pedagogía, definida como teoría de la educación. Emmanuel Kant planteaba la formación moral de los hombres como prioritaria y como base de la libertad responsable, a pesar de que durante el Renacimiento el fortalecimiento tanto del Estado-Nación como de la Reforma propició que las instituciones de educación superior y también media superior adquirieran nacionalidad y perdieran su carácter de institución de la cristiandad en su conjunto. Sin embargo, existen las universidades católicas y las universidades pontificias, es decir, del Papa. Las universidades se convirtieron en instituciones dentro de cada estado, pero siguen siendo focos de cultura, de ciencia, de arte, de literatura, de idiomas, destinadas a los súbditos del país, es decir, a todos los ciudadanos en que estaban instaladas. Otro factor de división de las universidades fue provocado por las guerras también, tanto bélicas, las guerras económicas, sociales, de religión, consecuencia del movimiento de reforma que llevó a la aparición de las universidades protestantes como las luteranas y las calvinistas. El humanismo quedó fuera de la universidad, lo acogieron en principio Florencia y Oxford y más tarde el Colegio de Francia, fundado por Francisco I. La problemática por la que atravesaron las universidades no solo alejó a la ciencia de los recintos, sino que la dedicación a ella no era una de las más respetables de las ocupaciones. La primera ocasión en que la universidad enfrentó el replanteamiento de sus objetivos fue en el siglo XV. Las nuevas condiciones sociales le impusieron un desafío a la institución medieval de 1600 a 1800. Las universidades en Occidente pasaron a la historia sin incorporar al total de sus saberes el progreso cultural y científico de esos 3 siglos. Lejos quedaron en Occidente el establecimiento del Studium Generale, el estudio general, que en sus inicios no incluía todas las ramas del saber del siglo XIII, y la unidad cultural que reflejaban los saberes de las primeras universidades de la Edad Media: teología en París, derecho en Bolonia, medicina en Montpellier y las artes vinculadas a Bolonia y París. Los grandes movimientos sociales de Occidente influyeron por segunda ocasión en el replanteamiento de los fines de la universidad. Por ejemplo, en Francia la Revolución suprimió por decreto las universidades, ley de la Convención decretada en 1873 para dar paso a las escuelas especiales, y la Revolución Industrial en Inglaterra dejó fuera de las universidades los inventos que llevaron a las fábricas a la transformación tecnológica e impusieron otras formas de relaciones sociales. Al respecto, las reflexiones sobre la misión de la universidad de José Ortega y Gasset abordan los problemas que subyacen en los cambios de los objetivos y de las 3 funciones históricas de la universidad: la transformación de la cultura humanista, la enseñanza de las profesiones y la investigación científica. En la integración de las 3 estaba presente el modelo de sociedad que pretendía formar. En atención a los nuevos cambios mundiales, la Universidad La Salle considera en su currículum los nuevos enfoques pedagógicos, las tendencias educativas, la formación basada en competencias, las nuevas estrategias de aprendizaje y la metacognición como elementos clave para acercar de mejor forma el conocimiento a los alumnos, así como la actualización de los docentes universitarios y las competencias que deben poseer para ser un educador lasallista. Respecto de los universitarios, la ULSA se pronuncia por las competencias genéricas que desarrolla entre sus alumnos y por la evaluación que de los procesos para evaluar los avances
de los objetivos propuestos. Todo lo anterior se encuentra enmarcado en estudios teóricos y prácticos actuales que permiten al lasallismo tomar los aspectos importantes de estas nuevas corrientes educativas y enriquecerlas con la visión educativa propia. Vamos a ver un primer punto que se titula El lasallismo en las instituciones de educación superior y también media superior. El lasallismo es una red mundial de instituciones que se inspiran en los principios educativos de Juan Bautista de La Salle. Estos principios se generaron en atención a los niños y jóvenes en situación de pobreza, o mejor dicho, se crearon escuelas que les ayudaron a mejorar en lo cultural, económico y religioso. Los principios educativos de las instituciones lasallistas se establecen desde su origen, 1680, y se concretan en los siguientes aspectos. Un primer elemento, podríamos decir, brindar una formación académica sólida y actualizada que responda a las necesidades de sus alumnos. Segundo, ofrecer una formación humana que permita al alumno sentirse una persona digna, valiosa, capaz de enfrentar con una actitud de superación y éxito a la aventura de la vida. Y un tercer aspecto, brindar a los alumnos razones para vivir y esperar a través de desarrollar sentido de trascendencia con base en el Evangelio. Para ello, los lasallistas actualizan según la época y circunstancias de sus alumnos la pedagogía y las estructuras de sus instituciones educativas, considerando la esencia de sus planteamientos sociales y educativos. El humanismo de Juan Bautista de La Salle. Otro aspecto titulado Humanismo y lasallismo transforman el entorno del siglo XXI. Los lasallistas en México, ante la situación que vivimos, en donde más de la mitad de la población vive en pobreza y otro tanto en pobreza extrema, hablamos de 17 millones de personas que viven en pobreza extrema, actualiza su carisma original de atender a los más necesitados inmersos en las nuevas pobrezas que la globalización ha generado. El lasallismo se ubica en un humanismo cristiano que considera al ser humano capaz de construirse constantemente como persona, formar comunidades, vincularse con su entorno natural y con la posibilidad de apertura a la trascendencia, promover los valores, fraternidad, fe y servicio. Asimismo, busca la formación de niños y jóvenes respecto a los rubros humano y cristiano. En el humanismo cristiano, la conciencia social es un aspecto esencial. Somos testigos de que están haciendo un nuevo humanismo en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia. Este humanismo, con una clara conciencia social, actúa en los diferentes ámbitos de la sociedad, parte de la realidad y busca la transformación de la misma, desaparecer el dominio de unos sobre otros, eliminar las desigualdades y las estructuras de abuso de poder. El humanismo cristiano concibe a la persona como una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, con la responsabilidad de ser guardián de la naturaleza y ser la vía de acceso a Dios. La vía de acceso a Dios, apertura a la trascendencia, se concreta a través de la fraternidad. Frater fratris, hermanos, vernos como hermanos porque somos hijos de Dios. Esta fraternidad se ve realizada desde las exigencias evangélicas, entre las que se encuentran respeto a la vida, transformación progresiva que supera los rezagos históricos que se dan en los diversos ámbitos, respeto a las diversas culturas, pluralismo, promoción de los derechos humanos y el compromiso de fraternidad que sobrepasa la solidaridad y la justicia social, asimismo la verdad. La visión humanista cristiana del lasallismo tiene la finalidad y exigencia de vivirla y promoverla entre sus alumnos, con el fin de practicar en la construcción de una sociedad más humana y justa para todos. La visión antropológica acorde al lasallismo. El lasallismo en México y en el mundo, confrontado por la realidad que vive, revisa con cuidado el tipo de persona que atiende,
Se aparta de una visión individualista y concibe a la persona como un ser en comunión, es decir, en relación con otras personas y con el mundo. La primera visión de ser humano individualista surgió en la Ilustración y ha permanecido en el pensamiento actual. En la visión individualista, la antropología se polariza en torno a una conciencia individual y autosuficiente. Se orienta hacia el conocimiento objetivo y el dominio del mundo material mediante la técnica, y se corre el riesgo constante de no poder ya reconocer las dimensiones personales, éticas y religiosas del hombre. La segunda antropología concede primacía a la comunión inmediata con el otro ser humano. Rechaza la autosuficiencia del yo. Surge un compromiso frente al otro y la necesidad de realizarse en comunión con él. En esta antropología, el conocimiento y el dominio del mundo están sometidos al reconocimiento del hombre por parte del hombre. El encuentro con el otro constituye un dinamismo concreto que abre al hombre a la trascendencia y a la esperanza. Entre las diversas posturas antropológicas que explican la relacionalidad del ser humano se encuentra la propuesta que responde a la visión que tiene el ensayismo acerca de la persona, porque es incluyente y considera a la persona en su integralidad. Contempla a la misma como un todo que contiene aspectos de trascendencia y de realismo. Para ella, la persona responde, la persona responde a su realidad con la conformación de su autopresencia en tres dimensiones en que el hombre interactúa. El término autopresencia en relación ha sido escogido porque es el más abarcador y el que menos contenidos presupuestos insinúa. La autopresencia significa que alguien está presente a sí mismo. Es la captación, por difusa que sea, que soy yo. La persona se posee a sí misma en contradistinción de otros. En Andrade, las dimensiones de la persona son, primera, misterio de la trascendencia, relación con los demás, del tú a los demás, la inserción en el mundo y en la historia. Esto quiere decir que la persona está orientada hacia el misterio que es Dios. Es una forma de autopresencia y también se orienta hacia el tú, hacia los demás y finalmente el mundo, donde realiza historia. Así podemos definir a la persona como autopresencia en relación. La persona en su primera dimensión va del yo a lo trascendente, siempre en una constante búsqueda. La persona no es solamente una pregunta, sino es pregunta trascendente, es decir, es una pregunta que no cesa y convierte cada respuesta en una nueva pregunta. Sale de sí mismo para encontrarse con el misterio de Dios. La segunda dimensión indica que la autopresencia solo se puede hacer con aquellos con quien convive y con quien se encuentra. Y la tercera dimensión representa la historia de cada uno en su propio mundo. El término autopresencia lleva implícitas las relaciones personales con el otro, al considerar que proviene de los demás y del entorno histórico en que vive. Es necesario contemplar al hombre en relación en su contexto, siguiendo el enfoque que hasta ahora se ha desarrollado, que la persona es autopresencia en relación. Aparece otro elemento importante a considerar, la libertad. Se puede afirmar que somos libres solo en los encuentros con los demás. El término encuentro se entiende como un acercamiento, un juntarse con el otro, un involucrarse con. En el fondo, lo importante es percibir la relación yo-tú. Es al fin y al cabo una experiencia de relación. El encuentro está orientado hacia la comunión y por eso fundamenta la esperanza cuando se rompe la posibilidad del encuentro. Y también se rompe la comunión y con ella la esperanza. Se puede concluir que la visión antropológica con la que los lasallistas concuerdan centra su atención en el hombre concreto que vive con la posibilidad de la relación con el ser trascendente y con las otras personas en fraternidad e igualdad de oportunidades, buscando el bien común, pero también es consciente de la debilidad propia de su naturaleza de ser finito. Este conocimiento compromete al lasallismo y a muchas otras personas
a buscar relaciones sociales más estables y justas que lleven a procesos de desarrollo social y bienestar personal. Vamos a otro aspecto titulado Misión del Lasallismo, la formación integral. La misión lasallista a principios del siglo XXI es similar al concepto original, la definición que se dio en el siglo XVIII. El fin de este instituto es dar cristiana educación a los niños y con este objeto se tienen las escuelas para que, estando los niños mañana y tarde bajo la dirección de los maestros, es similar a la que se tiene al inicio del siglo XXI, es dar cristiana educación en especial a los más necesitados, y por formación cristiana se entiende en descubrir y testimoniar el amor de Dios en el encuentro de los hombres y la participación en la transformación de su entorno social. En el lasallismo, cuando se habla de formación, se entiende como formación integral. Esta contempla diversos aspectos que ayudan en la construcción de la persona en los ámbitos académico, psicológico, físico, social y espiritual. El lasallismo, la formación o en el lasallismo, la formación integral es parte esencial de su proyecto educativo y esta se ve reflejada en la misión, la visión humana y cristiana. El perfil de persona que busca formar y en la actualización pedagógica que se realiza en los centros educativos. Mantener y operativizar las ideas centrales de la misión lasallista tienen como finalidad brindar a los niños y jóvenes razones para vivir y esperar en este mundo globalizado que prioriza lo económico sobre la persona. Encontrar un equilibrio entre lo económico, lo cognitivo y lo social que le permita participar en la transformación de la persona hacia la trascendencia es un reto para el lasallismo. Ahora bien, respecto al perfil de persona en el lasallismo, la transformación personal y social que desea el lasallismo en el siglo XXI será posible cuando se conforme una cultura que dé prioridad a los valores y de manera particular a los valores evangélicos. Si consideramos al valor como todo aquello que hace mejores personas o hace bien a las personas, las instituciones lasallistas fomentan todo tipo de valores cívicos, sociales, religiosos, etc., pero de manera especial los característicos de La Salle, como es la fe, la fraternidad y el servicio. De ahí que en México el perfil de persona que el lasallismo busca desarrollar en sus alumnos es relacional, capaz de vivir en relación creativa consigo mismo, con sus semejantes, con la naturaleza y con Dios. Es también el hombre y la mujer capaces de desarrollar los valores que dignifican la vida individual y comunitaria, alcanzar conocimientos actualizados, capacidades y destrezas, competencias que le permiten enfrentar en forma inteligente, creativa y eficaz el mundo que les rodea. Es el hombre y la mujer que han potenciado su entendimiento y disciplinado su libertad para crecer en humanidad, no solo cultivando y actuando sus capacidades para conquistar la excelencia individual, sino también para compartir y beneficiar a otros, en especial a los más necesitados, propiciando una convivencia más humana, justa y solidaria. El trabajo educativo de San Juan Bautista de La Salle consistió en integrar con sus primeros maestros un proyecto educativo y su proyecto escolar que los distinguía claramente de las escuelas existentes por la organización, los contenidos, los métodos, el estilo de las relaciones o las exigencias. De lo anterior puede inferirse a partir de 1679 una corriente educativa y pedagógica que ha ido cobrando fuerza en la comunidad lasaliana. Es importante aclarar que el texto manuscrito de la guía de las escuelas apareció después de 25 años de reflexión y práctica. En el siguiente aporte pueden ustedes darse cuenta de las necesidades de formación que en ese momento se daban entre el alumnado y que los escritos lasalianos describen, pueden agruparse en 5 categorías. Por ejemplo, tenemos la educación, las necesidades primero, económicas, familiares, afectivas, sociales y relacionales, escolares, intelectuales, religiosas e intelectuales. Entonces tenemos aquí
la educación moral o ética, la formación cristiana. Las respuestas, una educación del cuerpo, aprendizajes escolares, la formación social relacional. Ahora bien, tenemos las necesidades de formación de ese entonces. Como hemos podido escuchar, las necesidades de ese momento podrían adaptarse al momento actual. Sin embargo, con la finalidad de no forzar momentos históricos, lo que pensamos importante es que un proyecto pedagógico y educativo debe responder de manera oportuna y pertinente a las necesidades de quienes se verán beneficiados con ese programa. Bajo esta línea, los programas y organización de las instituciones educativas lasallistas se revisan y actualizan con frecuencia de tal manera que permitan a los jóvenes la consecución de los objetivos y metas educativas en el lasallismo. Vamos a ver el siguiente punto titulado La actualización pedagógica y organizacional de las instituciones lasallistas. Para el lasallismo es práctica cotidiana la revisión y actualización de su organización, de sus programas académicos formativos y su metodología pedagógica. De ahí la investigación e implementación de los nuevos paradigmas educativos, como quedó asentado. Esta guía se ha redactado en forma de reglamento solo después de numerosos intercambios con los hermanos de este instituto más veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase y después de la experiencia de varios años. No se ha incluido en ella nada que no haya sido bien acordado y aprobado, o mejor dicho, probado, cuyas ventajas e inconvenientes que no se hayan ponderado y de lo que no se haya previsto en la medida de lo posible, los errores o las malas consecuencias. La actitud de estar siempre aprendiendo para mejorar el sistema educativo de las instituciones lasallistas lleva a considerar que éstas se encuentran en proceso de constituirse en instituciones que aprenden. Esta afirmación se realiza partiendo de los principios básicos de las organizaciones que aprenden de Senge. La organización, en un primer punto, es producto de cómo piensan y actúan sus miembros. Cambiar el modo de pensar significa tener disposición de cambiar. Cambiar nuestras maneras de interactuar significa rediseñar no solo la estructura formal de la organización, sino también los patrones difíciles de ver en las relaciones y otros aspectos del sistema, incluso los sistemas de conocimiento. Número 2. Aprender es conectarse a otras formas de hacer conocimiento. Todo aprendiz construye lo que aprende desde el andamio de sus propias experiencias, emociones, voluntad, aptitudes, creencias, principios, conciencia, propósito y demás. Aumentar la conciencia que los estudiantes, los maestros y otras personas tengan de estas conexiones fortalece el proceso de aprender. Tercer punto, la visión mueve el aprendizaje. Muchas organizaciones, incluso escuelas, no obedecen este precepto que es acaso el más crítico para su éxito, ya que promueve la fuerza necesaria para que las personas aprendan y se desarrollen, aun cuando no sean propicias para ellos las circunstancias o el medio en que se encuentran. Partiendo de los principios de Senge, las instituciones lasallistas buscan ser instituciones que aprendan para de esa manera responder adecuadamente a su misión con los requerimientos actuales y las necesidades sociales de la globalización y la mundialización. La escuela y la universidad lasallista, al igual que las otras universidades, enfrenta el reto de convertirse en institución que aprende de innovar o perecer. Al respecto, Tonerman ubica como uno de los principales retos que enfrentan las escuelas y universidades en la actualidad el innovar o perecer. Se debe asumir el cambio y el futuro como consustanciales de un ser y quehacer si realmente pretende ser contemporánea. El cambio exige a las universidades una predisposición a la reforma permanente de sus estructuras, programas y métodos de trabajo, lo cual implica asumir la flexibilidad y la innovación como normas de trabajo.
Como institución fundamental de cada sociedad, de acuerdo con Ribeiro, debe ejercer su capacidad de repensar el mundo con sabiduría y la libertad de cuestionarlo con la necesaria amplitud y generosidad, anticipando conceptualmente el futuro humano y nuestro propio futuro. La gestión institucional y la conducción de la vida académica no implica solo una preocupación por el futuro de la universidad, sino sobre todo apelar a liderazgos que tengan en claro la universidad del futuro para atender los requisitos del progreso humano y autónomo de las naciones. En la misma línea y considerando textualmente los escenarios prospectivos para el sistema de educación superior mexicano planteados por expertos para el periodo de hasta 2023, se prevé para el futuro de la educación superior lo siguiente. Primero, la calidad del aprendizaje y la calidad de los profesionistas que egresen, asegurando tanto su buen desempeño profesional como su actuación en función de la ética y de las necesidades del país. Segundo, las universidades sean pluricognitivistas, formadores, forjadores de valores, multiformadoras, integradoras, centradas en el estudiante, humanistas sociales, pedagógicas, cívicas, libres, descentralizadas, comprometidas, bien dirigidas, bien administradas y bien evaluadas. Tercero, los roles, objetivos y funciones de las universidades públicas y las privadas deberán agruparse axiológico-conceptualmente. La excelencia, cuarto punto, cultural socialmente reconocida. Quinto, las nuevas tecnologías alternativas pedagógicas y de múltiples estrategias deberán vincularse con el entorno y con el aparato productivo, enfatizando la participación en ella tanto de los alumnos como de los docentes y de los investigadores. Sexto, el fortalecimiento de la investigación educativa, los conocimientos disciplinarios, las relaciones interdisciplinarias y la capacidad pedagógica de los enseñantes y de las universidades mismas. Séptimo, fortalecerá todo género de vinculaciones entre universidades, entre la teoría y la práctica, entre la docencia y la investigación, entre el docente y la docencia, entre esta y la difusión, entre las ciencias duras y las ciencias blandas, etc. Los mecanismos permanentes de actualización, de renovación y de respuesta e incorporación a los cambios sociales, laborales, tecnológicos, profesionales, etc. Y punto número 9, la capacidad y las operaciones de planeación estratégica, de planeación interactiva, de planeación operativa, de evaluación y de análisis prospectivo. Por su inserción en la estructura social y la trascendencia del rol que la sociedad históricamente le ha conferido, se espera que la universidad pública o particular ofrezca respuesta a los desafíos de los nuevos contextos que se plantean. Ahora bien, vayamos a ver el modelo pedagógico como la ULSA. La Universidad La Salle observa los principios educativos propios del lasallismo y a la vez asume los escenarios del sistema educativo mexicano y con ambos elabora su modelo pedagógico con la cual participa en el mundo de la educación superior en ámbitos nacionales e internacionales. Para la integración del modelo es necesario iniciar con la definición de dicha palabra que, en el campo del conocimiento científico, puede entenderse la construcción o creación que sirva para medir, explicar e interpretar los rasgos y significados de las actividades de una disciplina determinada. En el libro Conceptos y Teorías en la Ciencia de 1987, el epistemólogo español Jesús Mosterín apunta que el estudio científico de un modelo aspira a elaborar una teoría del sistema, es decir, un conjunto de enunciados, ecuaciones, fórmulas, esquemas, etcétera, que permitan describir adecuadamente el funcionamiento del presente sistema, así como explicar lo ocurrido en el pasado y predecir lo que pasará en dicho sistema en el futuro. Bajo la perspectiva, si el empeño tiene éxito, logramos una teoría de sistema. Las variables de esta teoría se referirán
a los individuos del sistema y sus conceptos corresponderán a las relaciones y funciones del mismo. Si el sistema si el sistema funciona de tal manera y como lo indica la teoría, si en él se cumple lo que dice la teoría, podemos aseverar que el sistema es un modelo de la teoría. En la presente exposición, cuando aludimos a la palabra modelo, estamos compartiendo la definición de modelo temático, conocido por los filósofos de la ciencia como modelo explicativo de patrones. Este se construye enlazando temas ya validados para formar una red o un patrón en el que la versión que da el teórico en una parte singular debe referirse a la multiplicidad de conexiones entre esa parte y el todo del sistema. Procura capturar la relación interactiva entre la parte y el sistema completo. En la medida que se constituye el modelo del sistema, sus anteriores descripciones de las partes se verifican continuamente según se ajusten al patrón y hasta que nueva evidencia pueda explicarse con el patrón. Con base en la anterior definición de modelo y con las visiones antropológicas actuales que parten del hombre como ser en relación, este se integra y desarrolla como persona en el compromiso con los demás. Presentamos a continuación de manera gráfica, o mejor dicho, de manera explicativa, un esquema de modelo pedagógico con que las universidades lasallistas en México hacen educación y participan en la formación integral de los nuevos ciudadanos en el mundo en el siglo XXI. Las relaciones que establece el modelo pedagógico con la persona para formar el yo trascendente son con lo mundial. Considera las perspectivas internacionales en educación superior, recomendaciones en política para formar a los futuros ciudadanos del mundo. Con la persona integra la relación pedagógica con los educandos y los docentes desde el humanismo lasallista, la formación integral y el desarrollo de la metacognición tanto en los docentes como en los estudiantes y la relación con la comunidad pretende que el educando pueda alcanzar la pertinencia social del conocimiento por medio de la transformación de las sociedades hacia la justicia social. Ahora bien, podemos establecer que el modelo pedagógico tiene dos aspectos fundamentales, el humanismo y la persona-comunidad. El humanismo, en el que podemos encontrar el fundamento filosófico educativo lasallista, donde se encuentra la visión y la misión. Pero estos están integrados a su vez por un contexto mundial. La persona-comunidad también busca el yo trascendente, el bien común, y busca, por lo tanto, innovar, la innovación. Asimismo, la formación integral, docente mediador, alumno autogestivo, intervención educativa, acompañamiento, flexibilidad pedagógica y académica, desarrollo de competencias, capacidades, valores, habilidades de pensamiento, destrezas, metacognición. Y aquí tenemos un aspecto fundamental que es la ciencia, es la búsqueda de este conocimiento científico. Asimismo, en el contexto mundial, donde encontramos la innovación, también la flexibilidad educativa, las competencias docentes, genéricas, específicas, tecnologías de información y comunicación. Y en el yo trascendente y el bien común es importante hablar sobre la transformación del entorno. Necesitamos que la educación realmente se expanda y la universidad, la educación sea un foco de cultura, de desarrollo, pero un desarrollo y transformador integral del ser humano. Finalmente, a este aspecto del modelo pedagógico hemos de mencionar que se encuentran las tendencias mundiales, que son aspectos que hemos de integrar y de considerar. La innovación de la educatividad y también la intencionalidad o asimismo la internacionalización, internacionalización del conocimiento. Finalmente, los invito a la conclusión. En conclusión,
Al respecto, se puede concluir que la visión antropológica con la que los lasallistas concuerdan centra su atención en el hombre concreto que vive con la posibilidad de la relación con el ser trascendente y con las otras personas en fraternidad e igualdad de oportunidades, buscando el bien común, pero también es consciente de la debilidad propia de su naturaleza de ser finito. Este conocimiento compromete al lasallismo y a muchas otras personas a buscar relaciones sociales más estables y justas que lleven a procesos de desarrollo social y bienestar personal. Esto es, comparte con la cognición situada que el aprendizaje se entiende como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Debe comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. He aquí la importancia de que el humanismo sea la cultura que se promueva nuevamente en las universidades desde una concepción religiosa o no. La generación y la aplicación de la ciencia debe tener como fines el servicio a las comunidades y con especial énfasis a las comunidades más desfavorecidas social y económicamente. Hasta aquí en esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.